Desde niño, Marcos supo que algo estaba mal con la oscuridad. No era un miedo infantil, ni una fobia irracional. Era la certeza, muda y pegajosa, de que en cada rincón sin luz lo esperaba algo. Y no algo que se evaporaba con la razón o con el paso del tiempo. Era algo que estaba allí, mirándolo. A veces respirando. La primera vez que lo vio tenía 8 años. La casa de su infancia era antigua, con pasillos angostos y apagadores que estaban lejos de las puertas. Una noche, al ir al baño, pasó por el pasillo central sin encender la luz. Algo lo acompañó. Una sombra que no correspondía a nada. Se pegaba a la pared como un insecto, y tenía forma humana. Cuando Marcos corrió, la sombra también lo hizo. Contó a sus padres, claro. Dijeron que fue un sueño, que había estado medio dormido. Pero la sombra regresaba cada vez que apagaban la luz. Nunca lo tocaba, nunca hablaba. Solo estaba ahí, siguiéndolo en el límite exacto donde empezaba la oscuridad. A los 14, se obsesionó con encontrarle una explicación. Buscó en libros de folclore, de ocultismo, incluso en foros de Internet. Encontró historias similares. A veces llamada el segundo reflejo, otras veces el acompañante ciego. Una entidad que no podía existir sin la ausencia de luz, y que se adhería a ciertos niños como una especie de eco oscuro. Durante su adolescencia, logró evitarla. Dormía con luces nocturnas, trabajaba siempre con una lámpara encendida. Se mudó a la ciudad, a un departamento moderno sin zonas sombrías. Creyó que la había dejado atrás. Pero la sombra nunca se fue. Aparecía en reflejos, en el espejo del baño cuando el vapor empañaba el cristal, en la pantalla negra de la televisión apagada. Siempre desfasada. Siempre un poco más cerca. Marcos comenzó a perder el sueño. Desarrolló fotofobia leve. Las luces brillantes le daban dolor de cabeza, pero no podía soportar la oscuridad total. Empezó a dormir con el televisor encendido, algo que interrumpiera el silencio absoluto. Fue entonces cuando comenzó a soñar con ella. En sus sueños, la sombra tenía voz. Su tono era bajo, como ramas secas frotándose. Le decía cosas sin sentido al principio. No cierres los ojos. Si no me ves, yo sí te veo a ti. Luego fueron frases más personales. Tu madre sabía. Por eso se fue. Yo estaba ahí cuando naciste. No quiero hacerte daño, Marcos. Solo quiero estar cerca. Y eso era lo peor. Que no parecía querer matarlo, ni asustarlo. Solo estar. Como una presencia parasitaria, una necesidad. Buscó ayuda psicológica. Fue diagnosticado con ansiedad crónica y trastorno del sueño. Los médicos achacaron sus visiones a privación del sueño, a un posible brote de esquizofrenia leve. Pero nada de eso alivió los síntomas. Porque la sombra seguía allí. Una noche, la peor de todas, hubo un apagón en su edificio. La oscuridad fue absoluta por unos minutos. El generador no encendió, el teléfono no tenía batería. En ese silencio sin luz, Marcos la escuchó moverse. Respirar cerca. Sintiendo un terror infantil e instintivo, encendió una vela. La sombra estaba frente a él. No tenía rostro, ni volumen real. Era solo una figura negra en contraste con la luz anaranjada. No se movía como un cuerpo, sino como una idea, se deslizaba, temblaba levemente, como una flama negra en dirección opuesta a la de la vela. Marcos gritó. Al día siguiente se mudó. Renunció a su trabajo. Decidió regresar a la casa de su infancia, a enfrentarse con el lugar donde todo comenzó. La casa estaba en ruinas, deshabitada desde la muerte de su padre. Pero las paredes seguían en pie, y los pasillos, oscuros como siempre. Entró al anochecer, con una linterna en mano. Cada rincón le devolvía recuerdos. La cocina donde su madre lloraba sola.
El estudio donde su padre pasaba horas sin hablar. El cuarto de niño, intacto, con los dibujos que él había hecho y la puerta del armario que nunca cerraba bien. Allí, esperó. Apagó la linterna. Dejó que la oscuridad lo envolviera. Y la sombra llegó. Esta vez habló claramente. Si me dejas entrar, ya no estarás solo. Marcos comprendió algo. La sombra no era una entidad externa. Era una parte de él mismo. Algo nacido en la soledad de su infancia, alimentado por el abandono, por la tristeza. No era un demonio, ni un fantasma. Era la sombra de todo lo que había querido olvidar. Y al rechazarla, solo la había hecho más fuerte. Decidió aceptarla. No con resignación, sino con voluntad. Se sentó en la oscuridad, respiró hondo y dijo: Está bien. Si eres parte de mí, ven. Pero no más susurros. No más miedo. El aire se tensó. La sombra lo rodeó. Por un segundo, creyó que iba a morir. Luego, sintió una calma extraña. Como si hubiera cerrado un ciclo. Como si, por fin, la sombra se hubiera fundido con su dueño. Despertó al amanecer. Seguía en el suelo, pero algo había cambiado. La oscuridad ya no lo aterraba. No porque hubiera desaparecido, sino porque ya no era enemiga. Era parte del paisaje, como el viento o el silencio. Regresó a la ciudad. Retomó su trabajo. Nunca volvió a ver a la sombra con forma humana. Pero sabía que seguía allí. Dentro de él. Una compañera callada, fiel, que lo observaba desde el límite de la luz. Y a veces, cuando las luces se iban por un segundo y todo quedaba en penumbras, sonreía. Porque sabía que ya no estaba solo.